Sexualidad es algo muy complejo que podríamos sintetizar en 5 elementos fundamentales: el sexo, el género, la reproductividad, las relaciones afectivas y el erotismo. El sexo se refiere a los aspectos biológicos, sobre todo las diferencias en forma y en función que hay entre miembros de una misma especie. Aquello en lo que nos diferenciamos los hombres y las mujeres, para decirlo biológicamente, los machos y las hembras, eso es sexo. El género es una construcción social que determina diferencias promovidas por la enseñanza, por la cultura. Básicamente se manifiesta en los roles de género, modos específicos de comportarse para ellas y para ellos. La reproductividad no solamente se refiere a la fusión del óvulo y el espermatozoide y el intercambio de material genético, sino también a todo lo relacionado con la maternidad, la paternidad, la puericultura y la manera de transmitir valores, conocimientos, educación a otras generaciones, a las nuevas generaciones. La relación afectiva tiene que ver esencialmente con lo amoroso, es decir, los vínculos de afecto que se establecen entre dos personas, pero también se puede referir a el afecto extenso, el amor a la familia, a una comunidad, a un país, a un trabajo. Y por otro lado tenemos el quinto elemento, que es el erotismo. El erotismo es la vivencia humana relacionada con el deseo, la excitación y el orgasmo. Incluye, por supuesto, las relaciones sexuales, incluye la frecuencia y calidad de las mismas y desde luego que tiene que ver fundamentalmente con la atracción que hay entre las personas. Casi siempre cuando decimos sexo nos estamos refiriendo coloquialmente a lo que realmente se llama erotismo. En el saber popular se confunden los términos y de pronto hay gente que dice: yo hago el sexo 3 veces a la semana, ¿no? O el sexo para mí es lo que hago en la cama además de ver tele y de dormir, y eso no es el sexo es otra cosa. Y desde luego el erotismo puede incluir o no las relaciones coitales. En México, 23% de las y los adolescentes entre 12 y 19 años ha iniciado su vida sexual. 50% de ellas se embarazan. Esto significa más de 340,000 nacimientos al año. Y esta cifra va aumentando. La tasa de fecundidad entre adolescentes aumentó de 7 de cada 100 en 2009 a 8 de cada 100 en 2014. ¿Por qué? 49% de las y los adolescentes sexualmente activos no usan métodos anticonceptivos. Menos del 3% usan métodos anticonceptivos reversibles de larga duración. 38% no conocen sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva. 50% no usan los servicios de salud sexual y reproductiva. Los métodos anticonceptivos son procedimientos que se realizan para evitar la fecundación o concepción al tener relaciones sexuales. El propósito fundamental de los métodos anticonceptivos es impedir un embarazo no deseado, evitando que los espermatozoides entren en contacto con el óvulo. Vamos a revisar varios tipos de métodos anticonceptivos. El primero que vamos a revisar es el condón o preservativo. Es un método anticonceptivo de barrera que al impedir el depósito de los espermatozoides en la vagina y entrada del útero, evita su unión con el ovocito y por lo tanto la fecundidad, además de ser capaces de prevenir y reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual o ETS. Es un método eficaz siempre que se utilice en forma correcta y consistente, con tasa de efectividad del 95 hasta el 98%. El condón femenino.
Es una funda de poliuretano, un plástico suave, delgado y transparente, que la mujer inserta en su vagina antes de la relación sexual. Uno de los extremos de esta funda está cerrado y tiene un aro flexible que se coloca en la vagina. El lado opuesto del condón tiene un anillo de mayor tamaño y está abierto, así este extremo permanece fuera de la vagina y protege los genitales externos. Este condón mide cerca de 17 centímetros de largo e impide el contacto del esperma con el útero. Es el único método de uso femenino que protege contra el VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Hormonas orales o anticonceptivos orales. Son compuestos químicos sintéticos que contienen una combinación de hormonas, cuya presentación habitual es en cajas de 21 gragas o pastillas. Su efectividad se considera alrededor del 99% con el uso correcto. Esta cifra puede disminuir si se toma en forma incorrecta. No son efectivas contra las infecciones de transmisión sexual. El mecanismo de acción que poseen es que evitan la ovulación, generan cambios en el endometrio y también dificultan el paso de los espermatozoides. Recuerden que cada mujer debe tomar un tipo de pastilla distinta, por eso es recomendable ir al ginecólogo y que él determine qué tipo de pastilla anticonceptiva deben utilizar. Implantes anticonceptivos. Son un nuevo método hormonal de planificación familiar de liberación prolongada, con duración de 3 años, que consiste en colocar un tubo de plástico debajo de la piel en la parte superior interna de tu brazo, idealmente durante la menstruación. Su inserción se realiza debajo de la piel, en el brazo, mediante un aplicador en forma de aguja. El implante hormonal solo debe ser colocado y retirado por un personal capacitado. Su efectividad como anticonceptivo es mayor al 99%. Si excede el tiempo de vida de más de 3 años, su efectividad disminuye. Otra causa de disminución de su efectividad es el peso de la mujer. Mientras mayor sea el peso, menor es la efectividad de este método anticonceptivo. Parches transdérmicos. El parche es un nuevo método anticonceptivo que se parece a una bandita adhesiva. Se suministra a través de la piel hasta el flujo sanguíneo. Es una dosis continua de compuestos químicos sintéticos que contienen una combinación de hormonas, cuya presentación es en caja con 3 parches estériles. Con un uso adecuado es mayor al 99% de efectividad. El parche debe estar bien adherido para poder liberar sustancias activas. Dispositivos intrauterinos. El dispositivo intrauterino es un método anticonceptivo que consiste en un aparato pequeño en forma de T, mide 3,1 centímetros por 3,6 centímetros aproximadamente, el cual lleva añadido cobre. Por eso se le denomina generalmente la T de cobre. Se coloca dentro de la cavidad uterina. Su efectividad es mayor al 98% durante 10 años. Actúa provocando cambios en el endometrio. Bloquea la respiración de los espermatozoides cuando llegan a la T de cobre. Incrementa también los glóbulos blancos a nivel del endometrio, lo cual provoca una reacción inflamatoria y por lo tanto los espermatozoides son atacados. También la T de cobre provoca cambios en el movimiento de las trompas uterinas. Píldora de emergencia. Contiene una hormona que puede evitar el embarazo si se toma dentro de las primeras 72 horas después de una relación sexual sin protección. Suprime o retrasa la ovulación y altera la capacidad del espermatozoide para fecundar el ovocito. Se toman 2 pastillas, la primera lo más pronto posible después de la relación sexual sin protección y a las 12 horas la segunda. La pastilla de emergencia no es un método de anticoncepción para uso regular o constante. En Chile, el MinSal entrega la pastilla solo a los consultorios, no se vende regularmente en las farmacias. Diafragma. El diafragma es un capuchón de látex o silicona que la mujer inserta en su vagina, de tal manera que este dispositivo cubre el cuello del útero y parte de la pared vaginal. Es conveniente utilizarlo con espermicida, que proporciona una protección adicional. Este sistema bloquea la entrada del esperma en la cavidad uterina y el espermicida lo destruye. Hay disponibles varios tamaños del diafragma según su diámetro, 65, 70, 78, 80 y 90 milímetros. Salpingloclasia. Es un método anticonceptivo definitivo que consiste en la obstrucción de ambas trompas uterinas mediante mecanismos quirúrgicos. Su mecanismo de acción se basa en impedir el encuentro del ovocito y el espermatozoide para la fecundación, mediante un procedimiento quirúrgico de corte y ligadura de las trompas de falopio. Su efectividad es superior al 99%. Vasectomía. Es un método definitivo que consiste en cortar y amarrar los conductos deferentes, por donde pasan los espermatozoides. Este procedimiento no afecta la masculinidad ni la libido. La vasectomía es un procedimiento muy efectivo para evitar la concepción, con porcentajes de efectividad de 98 a 99%.
Es importante saber que después de la operación todavía hay espermatozoide almacenado, de modo que se debe usar otro método de anticoncepción hasta que el estudio de espermatograma o espermatobiscopia revele que el conteo de espermatozoide es menor. Espermicidas. Se trata de productos químicos que inhiben la movilidad de los espermatozoides o los mata. Están compuestos por dos sustancias, una activa, el nonosinol 9, y otra inerte. Se comercializan en diferentes formatos y se pueden utilizar solos o combinados con otros métodos como el diafragma o el dispositivo ultrauterino. Los espermicidas se presentan en diferentes formatos: crema, gel, óvulos vaginales, tableta espumosa, película anticonceptiva vaginal y espuma en aerosol. Los más habituales son las cremas y óvulos vaginales. Falsos métodos o muy poco efectivos. Estos métodos no tienen ninguna garantía en la prevención del embarazo ni protegen contra la infección de transmisión sexual. Entre ellos tenemos el coito interrumpido, el método Guino, la temperatura basal, el Billing y el sincrónico. El método Billing, por ejemplo, consiste en ver la consistencia del líquido vaginal para determinar los días fértiles de la mujer. El método sincrónico consiste en utilizar varios métodos al mismo tiempo, como el método del calendario o el método de la temperatura basal, donde se mide la temperatura corporal para determinar los días fértiles de la mujer. Todos estos métodos no son muy precisos y su efectividad por sí solos ronda entre el 30 y el 40%.